noches para todos. Mi voz no está muy firme, muy robusta, pero con la gracia de Dios vamos a compartir algunos pensamientos con ustedes, con todo cariño. Hace más de 2 años que estuve aquí la última vez con ustedes, y es un placer para mí volver a ver los nietos espirituales que Dios nos ha dado aquí en Cali. Y digo los nietos porque como son hijos de Javier y Javier es hijo mío, entonces son mis nietos. Y la otra cosa es que Marta se me acercó esta noche y me dijo: pastor, estamos dando mal testimonio porque la última vez que nos vimos hicimos una promesa los dos, y fue una promesa pública. La próxima vez que nos volvamos a ver vamos a estar flaquitos, dijimos. Y ninguno de los dos cumplió la promesa. Estamos fallando en ese sentido. Pero Marta, espero que con la gracia de Dios la próxima vez sí. Bueno, entonces hacer dieta prontico. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar nuestra charla, nuestra conferencia, con unos pensamientos. Lo más difícil que hay en un sermón o en una conferencia es la introducción. Es la parte más difícil. ¿Cómo empezar? Vamos a empezar con unos pensamientos bíblicos, porque nuestras conversaciones tienen que ser absolutamente bíblicas, o mejor no decir nada, porque el lema de esta iglesia es solo Escritura. Muy bien, ubíquense para empezar en el capítulo 1 de Romanos. Vamos a hablar sobre la disciplina de los hijos. Esto no es un sermón, es una conferencia, y por eso tenemos un tema, y el tema es los hijos. Romanos capítulo 1, el versículo 18. El versículo 18 dice que tenemos un problema. ¿Ya lo miraron? ¿Se dieron cuenta de qué estamos hablando? Dice que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos en el versículo 18 de Romanos 1? ¿Quién me dice? ¿Cuál será el problema? ¿Cuál, perdón? Sí, señores, la ira de Dios. Gracias a Dios, yo creo que la mayoría de ustedes han solucionado ese problema, ¿no es cierto? Porque la única manera de solucionar el problema de la ira de Dios es por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Quienes tengan a Cristo en su corazón como su único y suficientísimo Salvador, solucionaron el problema de la ira de Dios. No obstante, como tenemos una orden de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, es bueno recordar estos temas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros los creyentes nos ocupemos en nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Hay que tener en cuenta las advertencias de Dios y tomarlo en serio. Porque si bien somos creyentes, hemos sido elegidos, somos hijos de Dios, coherederos por la obra de Cristo a favor de nuestra vida. También es cierto que si no caminamos en la voluntad de Dios, por ser recibidos como hijos, vamos a ser azotados. Porque dice en Hebreos 12 que todo aquel a quien el Padre recibe como hijo, lo azota. Y dice que si no recibimos disciplina, no somos hijos sino bastardos, es decir, gente sin padre. Y ahí mismo en ese contexto de Hebreos 12, no se vayan a ir, porque estamos en Romanos, no se vayan, en ese mismo contexto de Hebreos 12 dice: la disciplina del Padre es tan amorosa como la disciplina de nuestros padres en la carne y en la sangre, nuestros padres terrenales, porque ellos, como nos amaban, nos disciplinaban. Claro que hoy en día es muy raro hablar de eso, porque lo que menos hacen los padres de hoy es disciplinar.
pero en esa época se entendía, y en la época mía también. Yo soy más o menos unas 2 o 3 generaciones de las más jóvenes que hay aquí, soy como 3 generaciones atrás. A mí me daban duro, y no solo con correitas o con la mano, con palo, con rejo, con lo que hubiera. Tome. Yo me acuerdo que si mi mamá me decía, Leonelito, y yo le decía, ¡ah!, venía un guarapazo, y con el guarapazo me decía, se responde, señora. Hoy los hijos ni siquiera dicen nada, ni responden, etcétera, etcétera. Bueno, pero no se trata de criticar aquí a los jóvenes, porque los jóvenes se van a poner bravos conmigo. Vamos a hablar del tema. Entonces, la disciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque nos aman. ¿Por qué la disciplina? Porque somos hijos. Si somos bastardos, no se nos disciplina. Lo mismo con nuestros hijos. ¿Por qué los disciplinamos? Porque los amamos. Si no los amamos, no los disciplinemos. ¿Y qué estamos diciendo nosotros los cristianos cuando no disciplinamos los hijos? No son mis hijos, que hagan lo que les dé la gana. ¿Y qué dice la psicología moderna y el posmodernismo y la neofilosofía y la neopedagogía? ¿Qué es lo que dicen? Dejen a los niños que crezcan con la expresión de la libre personalidad. Déjenlos que hagan lo que quieran. Ya llegará el día en que ellos se ajuician y toman seriedad en las cosas. Todo lo contrario de lo que dice Dios. Porque ¿qué es lo que dice Dios? Instruye ¿a quién? No al viejo, dice al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué es lo que dice la psicología moderna? No, deje crecer al muchacho libre, espontáneo, que desarrolle su personalidad. Cuando esté viejo lo metemos a la cárcel o le pegamos un tiro y se arregla el problema. Esa es la realidad, ¿sí o no? Hoy, ¿qué es lo que más construye el país? Cárceles. ¿Por qué? Porque la mayoría de los colombianos somos una partida de delincuentes. Y tragedia, cuando la mayoría de los delincuentes hoy en día son jóvenes, menores de edad. Estamos jugando con juego. Volvamos a Romanos. Estamos apenas en la introducción. Apenas. De manera que a las 10 de la noche no vayan a decir nada, esperen siquiera hasta las 11 o 12 para terminar, ¿ok? Bueno, entonces, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Muy bien, tengo un problema con la ira. Y esa ira se revela y se manifiesta porque todos los seres humanos conocen a Dios, todos. Hay revelación natural, hay revelación sobrenatural, pero todo ser humano en el fondo de su corazón sabe que hay un ser superior. Y el problema con el hombre es que en vez de darle gracias a ese Dios y reconocerlo, le da la espalda. Se cree sabio. Los psicólogos modernos, los pedagogos modernos, los filósofos modernos, se creen sabios. Y porque le dan la espalda a Dios y lo ignoran y no lo reconocen, ni lo alaban, ni le dan gracias, dice aquí en Romanos que su corazón llega a ser entenebrecido, es decir, lleno de tinieblas. Y el acto seguido, ¿están leyendo conmigo o no? Versículo 23, el 22 dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y el versículo 23, acto seguido de tener un corazón entenebrecido y de profesando ser sabios, haciéndose necios, enseguida lo que pasa es lo que dice el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dígame una cosa, hoy en día la teoría de la evolución que sembró el doctor Carlos Darwin en el siglo pasado está en tela de juicio y está mandada a recoger. Comprobado científicamente que los que fueron formados en esa escuela están diciendo hoy, nos engañaron.
Están diciendo hoy, nos engañaron. ¿Y qué están tratando de hacer? ¿Están publicando eso? ¿Están publicando esa decepción sobre Darwin? No. Todavía siguen enseñándole a nuestros hijos en los colegios la teoría de la evolución a partir de las teorías de Carlos Darwin. Es más, en los Estados Unidos, usted ve en los carros, aquí en Colombia y en muchas partes del mundo, los cristianos le ponen un emblema al carro atrás, un pescadito, le ponen el nombre Jesús o una cruz, y eso significa que ese carro es supuestamente de un cristiano, o que fue de un cristiano. ¿Qué están haciendo los no cristianos en los Estados Unidos? Están poniendo el mismo pescadito y ponen la palabra Darwin en el centro. Imagínense el atrevimiento del hombre. Cambian la gloria de Dios por cualquier imagen corruptible, o por cualquier hombre, o cualquier piedra, o cualquier criatura. Permítame, que es que aquí se me volvió el computador. Le puse muy poquito tiempo y se me vuelve. Muy bien. Volviendo aquí a Romanos, volviendo los ojos aquí. Entonces dicen que por haber cambiado la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles, estoy en el 23, vamos al 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus mismos cuerpos. Y de ahí para abajo, la primera cosa que aparece es el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas. Pero miren, yo quiero que tomen en cuenta como introducción a esta charla lo siguiente, versículo 28. ¿Ustedes qué tal son para leer juntos? ¿O no tienen la misma versión de la Biblia? ¿Sí? ¿O tienen diferentes versiones? Yo tengo la versión Reina Valera del 60. Sí, a ver, los que tienen la versión Reina Valera del 60, lean conmigo el versículo 28. Y como ellos... Muy bien. El versículo 29 lo va a leer yo, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El 30, si quiero que lo leamos todos, el 30, murmuran. ¿Qué fue lo último que leímos? Ay. A veces pensamos que la desobediencia de nuestros hijos es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son los jóvenes. Mire lo que está diciendo la Biblia. Son consecuencias de la ira de Dios. Acusa un problema espiritual grave en la familia. Dios entregándolos a estas cosas porque le volvimos la espalda, porque estamos haciendo con nuestros hijos lo que a nosotros nos parece, porque lo que nos confió Dios como asunto de nuestra administración se lo denegamos al gobierno, a los maestros, a la iglesia o a cualquier otra persona, en otros casos a la sirvienta, a la niñera o a la abuela o a la tía o a cualquier persona, porque nosotros estamos ¿qué? Trabajando. Su niño, su hijo, pasa en el colegio con profesores inconversos, con currículum inconverso, impío, con compañeros perversos y con una cantidad de influencias contrarias a todo lo que es cristianismo, más de 35 horas a la semana. Y si usted es de esos padres que saliendo del colegio lo manda a estudiar música o a jugar tenis o a hacer otra cosa, pasa 40, 45 horas fuera de la casa del muchacho en manos y en influencia de personas que de Cristo no saben qué, nada. Dígame una cosa,
el carácter de quién va a tomar ese niño. ¿Cuál va a ser la influencia? ¿Cuál va a ser el acuño que va a recibir esa persona? Pues lo de la escuela, lo de los maestros, lo de los amigos, lo de los compañeros de deporte, los de la casa de la música. ¿Por qué? Porque si usted se pone a hacer cuentas y dice, hombre, yo no paso sino unas 2 horitas diarias con mis hijos por la noche mientras nos llega el sueño y nos acostamos, y de pronto de mal genio porque llegué cansado del trabajo y todas esas cosas, de pronto el sábado un poquito, pero el sábado el muchacho se va el sábado por la mañana, se va para la escuela de fútbol, yo no lo veo, y me queda un poquito el domingo. ¿Cuántas horas pasa con usted? No pasa más de 24 horas a la semana. Esta introducción para decirles, la disciplina de los hijos es un problema espiritual. Dime cómo manejas tu casa, cómo manejas tus hijos, y yo te hablaré de tu fe. Y la otra cosa, que no quiero que olviden porque estamos introduciendo este tema, es que si ustedes quieren hablar de disciplina de los hijos como mandato de Dios y como parte de nuestro cristianismo, deben pensar desde ahora que la disciplina va a empezar por ustedes. Padres indisciplinados no pueden tener hijos disciplinados. Nadie da de lo que no tiene. Finalmente, el Salmo 127, no lo busquen, dice, herencia de Jehová son los hijos. La otra cosa que usted debe pensar para la introducción a este tema es que sus hijos no son suyos. ¿Son de quién? Dios se los encomendó, ¿para qué? ¿Para que los criaran? Para que los lleven al reino de los cielos. He ahí el error, que muchos pensamos que nuestra responsabilidad es criarlos. Entonces, comida, vestido, casa, colegio, y me mato, y corro, y busco para que esos muchachos tengan todo. Pero, ¿y la vida espiritual? ¿Acaso su hijo es solo cuerpo? Lo vamos a ver más adelantico. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Creador le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque los crea como representantes de todo el género humano, inmediatamente les da responsabilidades. Una de las primeras responsabilidades que les dio es: creced y multiplicaos y llenad la tierra. ¿De cuál tierra estaba hablando? De su Edén, de su creación, de su reino. Multiplíquense para que en mi reino haya muchos, llénenlo. Después de la caída fue otra cosa. Pero ¿cuál es el propósito de Dios con su plan de salvación? Cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Es decir, volvemos al principio. Y quiere tener de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Yo los invito a que piensen en lo siguiente. Ya con esto termino la introducción. El día del juicio final, el día del gran trono blanco, los corderos, los cabros van a estar a la izquierda. Las ovejas van a estar a la derecha. Es muy interesante lo que dice el Evangelio. A los de la izquierda el Señor les va a decir: id malditos al fuego eterno, preparado para vosotros desde la eternidad. Y a los de la derecha les va a decir: venid benditos de mi Padre, al reino que os habíamos preparado desde la eternidad. La pregunta que les quiero hacer, y no la tomen en juego, ni la dilapiden, ni la pongan en forma superficial en sus vidas: ¿dónde quiere ver a sus hijos en el día del juicio final? ¿A la derecha o a la izquierda? Triste va a ser, qué terrible va a ser
para aquellos padres que vean a sus hijos en la fila de la izquierda. Esto es la introducción y hay mucho más que decir, pero esta es la introducción. Vamos a orar. Padre Celestial, orar después de la salvación es la bendición más grande que tú nos has dado, porque por tu gracia que es infinita, por la obra de tu Hijo en la cruz por nosotros, tenemos un sumo sacerdote perfecto a tu diestra que intercede por nosotros. Y por ese sumo sacerdote perfecto que es Cristo Jesús, tú desciendes hasta nosotros y podemos hablar contigo cara a cara. Hoy, Señor, te pido gracia para mí y para mis hermanos. Úsame como tu instrumento. Aviva el don que me has dado. Glorifícate y bendice grandemente a todos mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, porque no tienes en cuenta mis miserias ni mis pecados, sino la justicia de Cristo, la cual me regaló por tu amor y por tu gracia, y la regaló a todos los que creen y confían en Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo manifestamos nosotros un amor genuino a nuestros hijos? Hoy en día, como les dije hace un ratico, hay padres que piensan que manifiestan mucho amor a los hijos cuando les dan todo lo que piden. Todo. Los quieren tener contentos, que no molesten. Hay otros padres que manifiestan el amor a sus hijos tolerándoles todo lo que hagan y defendiéndolos. Muchos padres hoy en día son súper protectores y pelean con los maestros, pelean con el pastor, pelean con el cura, pelean con los vecinos por sus hijos. Deben recordar que sus hijos son pecadores, son mentirosos, son manipuladores, tienen un corazón perverso. Ojo, cuidado, por el hecho de ser sus hijos, no son angelitos. Hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento. ¿Cómo manifiesto yo un amor genuino a mis hijos? Primero que todo, sabiendo lo que son. Cuando usted mira a sus hijos, ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que ve? Un muchacho avispado, bonito, agradable, con mucho futuro, muy inteligente. ¿Qué es lo que ve? En el Salmo 24, versículo 1, leemos lo siguiente, búsquenlo si quiere. Salmo 24, 1. Ya nos fuimos de Romanos, ya no más. Ya terminó la introducción. 24, 1. Tengan la bondad de leer todos juntos el versículo 1. ¿Ya? ¿Estamos listos? Bueno, de Jehová sí, sigue. Muchas gracias, perdonen que los interrumpí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién son nuestros hijos? De Jehová. Cuando usted mira a su hijo, ¿qué está mirando? ¿A quién está mirando? Una criatura, un ser que le pertenece única y exclusivamente ¿a quién? A Jehová. Usted tiene que dejar
esa mente de dueño y acostumbrarse a pensar con la mente del administrador. ¿Quién es un administrador? Un administrador es aquel que rinde cuentas. Y usted, mi querido amigo, tendrá que rendir cuentas algún día por sus hijos. ¿Qué tiene que mirar? Tiene que mirar que sus hijos son creación de Dios y le pertenecen a Dios. Ahora, los que me están escuchando aquí ya son de avanzada edad y tienen sus hijos crecidos y ya tienen nietos. Bueno, ya no hay nada que hacer. Arrepiéntase de no haber tratado a sus hijos como hijos de Dios, como criaturas de Dios, como pertenencia de Dios, como herencia de Dios, de no haberlos cuidado con esa mentalidad, de no haber sido administradores. Pero ojo, tienen los nietos y los bisnietos por delante. Mírelos como el objeto cuidadoso de su administración, porque le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y el mandato para nosotros, los varones y las mujeres que nos unimos en matrimonio, es que le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos todos los días de nuestra vida. Deuteronomio 6. ¿Qué dice el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 26? Todos lo deben saber de memoria, qué fue lo que dijo ahí el Señor, qué dijo la Trinidad, porque estaban hablando en plural, estaban hablando varios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué son nuestros hijos? Imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, la primera cosa que nosotros debemos pensar cuando decimos que amamos a nuestros hijos y que los queremos formar y disciplinar es convencidos en nuestro corazón, en una manera firme, de que no son nuestros, sino de Dios, que son la imagen de Dios y que Dios únicamente nos los confió para que nosotros los condujéramos al cielo. No hay otra razón. En segundo lugar, ahí en Génesis 1:26 dice que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Versículo 28 agrega, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Estos versículos que estoy leyendo expresan las responsabilidades del hombre: sojuzgar, señorear, llenar la tierra. Dios es el dueño de todas las cosas, pero Él ha puesto todas sus posesiones, toda su creación, en las manos ¿de quién? Del hombre. Muy bien. A disposición y dominio del hombre. Esa es la primera responsabilidad. O sea que nosotros tenemos responsabilidades, ¿no es cierto? Las primeras responsabilidades son entonces sojuzgar, señorear y llenar la tierra. ¿Cómo hemos sido nosotros como responsables de ese tipo de administración? ¿Hemos sido buenos, excelentes, malos, regulares? ¿Cómo hemos sido? Pésimos. Pésimos. Estamos acabando con el mundo, con la creación. Dice la Biblia que la misma creación gime esperando el día de la redención de los hijos de Dios. Entonces, vamos nosotros a empezar esto con tres frases o tres pensamientos muy firmes. Primero, nuestros hijos son creación ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? Segundo, nuestros hijos y nosotros tenemos responsabilidades delante de Dios. Y tercero, nosotros debemos capacitarnos y entrenarnos para poder cumplir con esas responsabilidades. Muy bien. El proceso educativo de una persona
debe ser continuo, sistemático y progresivo, sin dejar de decir que debe ser integral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos entender que la formación de un niño incluye todas las facetas de una persona. ¿De qué facetas estoy hablando? Es que un niño, o nosotros los seres humanos, somos cuerpo, somos mente, somos emociones, somos espíritu, somos muchas cosas. Vamos a Deuteronomio 6, tengan la bondad de abrir sus Biblias en Deuteronomio 6. Cuando estén cansados me avisan. Ustedes, los que están anotando, pueden anotar la cita del 1 al 9, la lectura del 1 al 9. Pero yo les voy a pedir el favor que alguien me lea el versículo 2. El versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces el mandamiento de enseñar y conocer es para mí y para quién, para mi hijo y para el hijo de mi hijo. Y de vez en cuando, los domingos, cuando vayan a la iglesia, todos los días de su vida. Ese es el pensamiento de Dios. Y otro voluntario que me quiera leer el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, que hablarán de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, a toda hora, a todo momento. ¿Y cuándo? Desde que lo gestan, desde el mismo día de la concepción, hay que empezar a educar a los hijos. Su estado de ánimo, sus depresiones, sus alegrías, sus rabias, su paz, su angustia, todo eso le pega allá a su nuevo hijo. Muy bien, la formación y la educación de los hijos, según la Biblia, es absoluta y exclusivamente de los padres. Es una función intransferible. Volvamos a leer el versículo 7 y el versículo 2. Son instrucciones ¿para quién? Para los padres y para los abuelos. No son instrucciones para la iglesia, no son instrucciones para los pastores, no son instrucciones para el gobierno, no son instrucciones para los profesores, para los colegios, son instrucciones precisas y directas para los padres. Yo les quisiera preguntar a ustedes qué criterios aplican ustedes cuando van a matricular sus hijos en un colegio. Gracias a Dios que encontré cupo aquí. El resto no importa, lo que importa es que encontré cupo. ¿Y el resto? Ustedes saben, ustedes no me dejan mentir, ustedes saben lo que está pasando en los colegios en Colombia hoy en día. En Villavicencio hay un colegio que se llama el Bachillerato Femenino, colegio de mucha fama por muchos años, un excelente colegio, académicamente, administrativamente, moralmente, un colegio muy bueno. Hoy en día es una porquería en el tráfico de drogas, en el tráfico sexual de las famosas prepago, y se ve toda clase de cosas allá. Les voy a contar una anécdota para que ustedes vean a qué punto hemos llegado nosotros de la depravación, o hasta qué punto está llegando el problema de la educación hoy de nuestros hijos. Una niña quedó embarazada en ese colegio, y claro, la niña tenía ese problema, y como se meten en esos problemas y no saben cómo salir de ellos, pues en vez de solucionar el problema lo agrava. Esta niña dejó que la gestación adelantara unas semanas, unos meses, y decidió abortar. Yo no sé quién la aconsejó, yo no sé dónde fue, dónde preguntó, en todo caso lo que tomó, lo que recibió y todas esas cosas,
le causaron el efecto del aborto estando en el colegio. Se metió a un baño, lavó la falda como pudo, le quitó las manchas de sangre, limpió la sangre del baño, cogió el feto, lo envolvió en una bolsa plástica y lo tiró al techo del colegio. Aterrador, ¿no? Pero cierto. En Villavicencio, cuando llueve, llueve con fuerza. Se vino un aguacero de esos de Padre y Amor Mío y la bolsita plástica, ¡pum!, cayó en el patio del colegio. Alguien la recogió inocentemente y cuando vio ahí ese, lo llevó a la rectoría y estalló el escándalo. ¿Pero qué eso? De escándalo no pasó. Ahí sigue el colegio emproblemado. Colegios donde la policía tiene que entrar, intervenir, porque los muchachos se matan, se apuñalan, se violan, se maltratan, bueno, etcétera, etcétera. Estamos fregados. Estamos fregados. En Estados Unidos hay colegios donde el profesor habla con un vidrio de seguridad delante, en una cabina aparte, y habla por un micrófono así, para que los alumnos no lo puedan tocar. Estamos llegando muy mal. Y el problema es que parece que a nadie le importa. Parece que nadie se da cuenta. Y vamos hacia el caos, hacia la anarquía, hacia la ruina. Si esto no para, nos vamos a ir a pique todos. Porque hoy en día no hay quien sepa obedecer. Aún nosotros de adultos. ¿No nos enojamos con el policía cuando nos para? Y cuando nos van a hacer un parte no le echamos mentira, aún nosotros los pastores, y tratamos de escabullirnos de la ley. ¿Acaso nosotros no sobornamos los funcionarios, no le echamos la paladita para que nos saquen ligerito el documento? Nosotros también estamos participando de la anarquía y la corrupción. ¿Por qué? Porque la educación nuestra fue mandada a recoger hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya los padres no intervienen en la educación. Los padres le entregan eso a las escuelas, a los colegios. Y díganme una cosa, ¿qué son los profesores que no tienen el Espíritu del Señor en su corazón? ¿Qué son? Muertos. Y díganme una cosa, ¿qué vida puede transmitir un muerto? Pero pareciera que a la iglesia eso tampoco le importa. Asunto intransferible, porque lo leyeron en Deuteronomio, es asunto de los padres. ¿Qué vamos a hacer con este problema en la educación? Nosotros fundamos en Villavicencio un colegio solo para los hijos de los creyentes de la iglesia. Teníamos 70 estudiantes desde preescolar hasta 11 grado. Llegamos a ser a nivel nacional en pruebas del ICFES muy alto superior. Lo pueden mirar en internet, entra en Fundación Ignacio Campestre de Betania y verá que lo encuentran entre los colegios alto superior. 75 estudiantes, 19 profesores de altísima calidad. Tuvimos que cerrar, ¿sabe por qué? Por dos cosas. Porque a los padres no les gustaba la disciplina que nosotros imponíamos. Y segundo, porque no pagaban las pensiones. ¡Qué lío para que pagaran! Y cuando les cobrábamos, le decían a mi esposo, me decían a mí, y luego ustedes no son cristianos. Ustedes no es que son pastores. ¿Por qué nos cobran? Pero cada mes, mi esposa y yo, teníamos que pagar la nómina de 19 profesores, y el arriendo y los servicios. La iglesia no tuvo visión. No quieren oír a Dios, no quieren ver que tenemos un problema tremendo. En los Estados Unidos el programa Homeschool está creciendo. Yo vengo alegrísimo del último viaje que hice, porque encontré muchas madres de familia que dejaron el trabajo, se dedicaron a la casa y están enseñándole a sus hijos todo lo que corresponde a la primaria y al bachillerato. Entonces algunos de ustedes dirán, ay, pues yo ni siquiera soy bachiller, ¿cómo le enseño a mí? El gobierno ya los capacita. Y hay ayudas por medio de la televisión, del internet, de muchas cosas. Y es un programa que aprueba el colegio. Y es como si el muchacho hubiera estado en un colegio. Terminó su 12 grado, le dan su cartón de bachiller. ¿Quién lo educó? La mamá en la casa y el papá. ¿Y sabe quién están haciendo eso? Los cristianos. ¿Por qué? Porque los colegios en Estados Unidos se volvieron una porquería. Pero para allá vamos. Para allá vamos nosotros también. Mis queridos hermanos, quiero decirles otra cosa. Las bases de toda personalidad. Usted y yo nos formamos
en los primeros 5 años de nuestra vida. De los 6 años en adelante se construye sobre lo que hay allá abajo. Pero usted pierde o gana a su hijo en los primeros 5 años de su vida. Ojo con los preescolares, ojo con los maternos infantiles. Mucha sabiduría cuando ustedes llevan los niños a esos lugares, porque ahí es donde van a poner en un CD en blanco todo lo que el maestro quiera. Y ahí se queda. Hay una película muy interesante que se la quiero recomendar que la busquen. En alguna parte debe estar. Se llama La mano que mece la cuna. ¿Cómo se llama la película? No, es La mano que mece la cuna, sí. La mano que mece la cuna. La niñera. Está basada en la frase, la mano que mece la cuna es la que mueve el mundo. Sí. Entonces, ¿por qué? Miren, muchachos. Resulta que a veces las muchachas meten las patas o las paticas y entonces tienen un niño, y ¿a quién se lo endosan? ¿A quién? A una niñera si tiene plata, y si no tiene plata, ¿a quién? A la mamá. O a la tía, o a la prima que no hace nada, ¿no es cierto? Dígame el carácter de quién va a tomar ese niño. El que lo críe. Exactamente. Entonces tenemos varios problemas aquí que replantear. Uno, educación. Y el otro, mujeres que trabajan. Duro. Porque yo sé que un sueldito no alcanza. Pero aquí tenemos que apelar a la fe en Dios y a la capacidad que usted tenga de obedecer a Dios y de estar seguro que Dios le dará lo que necesita para levantar sus hijas. Sus hijos. Yo hablo de hijas porque tengo 3. Muy bien. Por lo tanto, para que el proceso educativo de un ser humano, muy especialmente de un niño, debe ser motivado. Pero recuerde o sepa, aprenda una cosa hoy. La motivación externa no sirve para nada. La motivación externa destruye la personalidad de su hijo. Usted necesita una motivación interna, genuina, espiritual. Y entonces permanece. ¿Qué es una motivación externa? Mijo, si pasa el año lo llevo a San Andrés. Motivación externa. ¿Qué es lo que en realidad le está enseñando usted a su hijo? A ser interesado, a obtener beneficios de ciertas circunstancias. No, señor, es que el deber de su hijo es estudiar, y el deber de su hijo es ganar el año, no tener una bicicleta o irse para San Andrés. Ojo con las motivaciones externas. Le doy el helado si se calla y se comporta. No, el deber de su hijo es callarse y comportarse. Lo que quiero decir es, no soborne a su hijo para que su hijo obtenga un buen comportamiento. Necesita que el comportamiento de su hijo nazca del corazón, no de afuera, no del helado, no de San Andrés, no de la bicicleta, no de nada, sino de el corazón. Porque usted como padre de familia, como madre de familia, debe pastorear el corazón de su hijo. Nació el niño. Dijo el médico, señora, cada 2 horas, el teterito de 2 onzas. ¿Y qué hace usted? Cada que el niño chilla, plum, el tetero. Se cayó, se lo saca y lo pone ahí frío, llegan los moscos, lo pisan, volvió a chillar. Eso no es disciplina. Disciplinar al niño no es azotarlo, no es darle duro.
Disciplinar al niño no es maltratarlo, disciplinar al niño es ponerle reglas claras y exigirle que las cumpla. Y vamos a empezar a dialogar con nuestros niños, aunque no sepan hablar. Tomás, hoy estaba que hablaba conmigo ahí antes de salir, y yo no sé qué era tanto lo que me decía, pero yo le contestaba y él volvía y me contestaba. Los niños saben que les estamos hablando. Pareciera que no, pero lo saben y lo perciben, y perciben autoridad. ¿Saben una cosa? La primera meta que ustedes deben proponerse en la vida es que sus hijos a los 2 años les tengan miedo. Ah, pastor, ¿cómo así? Sí. No quiere decir de miedo que apenas oyeron la voz del papá se metieron bajo la cama, no, eso es otra cosa. Del temor que yo hablo es que cuando papá habló, el niño sabe que papá habló. Les voy a ilustrar una cosa. A veces ve uno en la calle esas cosas y a uno le provoca coger la mamá y el papá de esos muchachitos y darles una cueriza. Jorgito, venga. Jorgito, venga. Jorgito, que venga. ¿Saben dónde termina Jorgito? En la calle, por allá lejos. Nunca llegó aquí. ¿Eso es disciplina? Que su hijo a los 2 años le tenga miedo. Que dijo, Jorgito, sí, papá. ¿Por qué? Porque cuando usted dilata y dilata y dilata y no le da un mensaje claro a su hijo de que hay unas normas que cumplir, pues su hijo a usted lo manipula. ¿Y qué estamos enseñando con nuestros niños, que son muy inteligentes y muy avispados a manipular? Y lo van a manipular toda su vida. Hay que parar desde el primer día el capricho de nuestros niños. Porque ¿qué dice la Biblia? La insensatez está ligada al corazón del joven, del muchacho. Pero hoy los tratamos como si fueran adultos. Muy bien, motivación interna. ¿Cuál es la motivación interna más eficaz? El diálogo, la enseñanza. ¿Qué oímos de Deuteronomio 6? ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñar los mandamientos de Dios, enseñar la Biblia, enseñarle el temor de Jehová. Esa es motivación interna. Miren, nuestros hijos no son santos. Yo tengo 3 hijas, todas profesionales, muy hermosas, 2 solteras. Y han tenido problemas, tanto la casada como las solteras. Y caídas duras y fuertes. Y lucha con el pecado. Y hemos tenido que llorar juntos. Pero hemos siempre hablado con términos bíblicos. Siempre hablamos desde el punto de vista del temor de Dios. Y no hay mejor arma, no hay otro remedio más eficaz que cuando yo puedo llorar con mi hija, abrazados, con firmeza, con autoridad, con testimonio, pero sobre la base de lo que le enseñé cuando era una bebé. El principio es muy claro y eso no falla. Enseña al niño, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Pero ¿qué hace un niño desarmado de 7 años en un colegio de estos de hoy en día que son terroríficos? ¿Qué hace un niño desarmado? No tiene fe, no tiene oración, no tiene respaldo de los padres, nadie está orando por él. ¿Cómo resiste? Termina fumando marihuana y termina haciendo diabluras por todas partes porque no estaba listo, no estaba entrenado. ¿Por qué no estaba entrenado? Porque no conocemos la Escritura. ¿Por qué no conocemos la Escritura? Porque no hemos pasado por Deuteronomio 6 mirando lo que me corresponde hacer a mí. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. El diseño original de Dios, donde poner las bases para la formación de los hijos, es la familia.
Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Un voluntario o voluntaria que lo quiera leer con voz fuerte y clara, por favor. Que gobiernen en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando ustedes vayan a escoger pastor, cuando ustedes quieran probar a un pastor, váyanse a ese capítulo y lean esos requisitos. Si se acomoda a ellos, está bien, pero yo les digo una cosa, el principal, el que debe ser de más alta estima de todos esos requisitos, es el que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque hay enseñanza en eso. Ahí dice que tenga a sus hijos bajo ¿qué? Bajo sujeción, porque si no sabe gobernar su casa, no podrá gobernar la casa del Señor. Un pastor que no tiene su familia bajo sujeción, que no da ejemplo de hijos disciplinados, que no tiene su casa con buena dirección espiritual, ¿cómo puede dirigir una iglesia? Eso es imposible. Por sus frutos los conoceréis. ¿Para qué creó Dios la familia? Dios creó la familia para entrenarnos para el reino de los cielos. Vea, ustedes no me van a dejar mentir. Si yo estoy mintiendo, ustedes tienen toda la autoridad de decir: pare, pastor, no siga hablando más basura, bueno, lo que quieran. Digo, pare, no diga más nada porque eso no es verdad. Pero ¿dónde aprende un niño, un bebé, a decir verdades o mentiras? ¿Dónde? Quiero oírlo más fuerte. ¿Dónde? Ustedes lo dijeron, no yo. Hay padres de familia que le dicen a sus hijitos cuando suena el timbre y viene el cobrador, y miraron desde aquí y le dice: pero dígale que no estoy. ¿Qué le está enseñando a su hijo? Escuela de mentira. ¿Dónde se aprende eso? En la casa. Después usted toda brava le va a decir: mentiroso, ¿de dónde aprendiste a ser tan... Pues ¿dónde aprendí? Usted me enseñó, mamá. Porque es en la casa donde se aprende todo eso. Por eso es tan importante el matrimonio, y por eso es tan importante que un ministro de Dios tenga su matrimonio al pelo. Porque si no da ese testimonio, si no llena ese requisito, ojo, va a ser un mal pastor o un impostor. Dígame una cosa, ¿usted lucha con sus hijos para que levanten la ropa del piso? ¿Por qué luchan por eso? ¿Qué significa? Que no los hemos enseñado, pero lo dicen con una timidez que casi que ni quisieran hablar. No les hemos enseñado. Si usted le hubiera enseñado desde muy chiquitico a levantar sus calcetines y sus calzoncitos, él los levantaría y los echaría en la canasta. Pero como no les enseñó, siga recogiendo hasta que se muera de vieja. ¿Por qué? Porque en la casa es donde aprendemos a ser considerados o desconsiderados. Y de ñapa les quiero decir una cosa: ¿saben lo que está haciendo una madre que no disciplina a su hijo? Está formando un mal esposo. Pobre mujer que se case con ese sinvergüenza. Dígame una cosa, ¿en la familia hay peleas? ¿Ah? ¿Sí o no? Bueno, eso es hasta normal, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué dice el Evangelio? El que se enoje con su hermano. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, pero yo os digo que el que se enoje ya es un asesino. ¿Dónde aprendemos a enojarnos con la gente? En la casa. ¿Dónde aprendemos a apaciguar las peleas? En la casa. ¿Dónde aprendemos a conciliar? En la casa. ¿O dónde aprendemos el rencor y la venganza? En la casa. El niño no es el fruto de la escuela o la universidad, el niño es el fruto del hogar. En la casa aprendemos a ser fieles o infieles. En la casa aprendemos a ser pacientes o impacientes. En la casa aprendemos a ser obedientes o desobedientes. En la casa aprendemos a ser personas de dominio propio o libertinos sin frenos, intemperantes, intolerantes,
tolerantes, honrados, ladrones, gratos o ingratos, educados o maleducados, humildes o orgullosos, disciplinados o indisciplinados, honrar a los padres o a deshonrarlos, guiar a los hijos con amor o a exasperarlos. Todo eso lo aprendemos en la casa. Y ya leyeron ustedes en Romanos 1 la lista de las consecuencias de la ira de Dios en aquellos que le dan la espalda. Si ustedes le van a dar la espalda a Dios en la formación de sus hijos, esperen consecuencias. No hay nada que hacer. Los padres que ya tenemos hijos adultos, que ya son profesionales, que hacen su vida, que salen cuando quieren, que entran cuando quieren, que tienen llave de la casa o tienen su casa propia, su apartamento propio. ¿Qué hacemos? Orar por ellos. Orar y orar y orar con la certeza y la firme convicción de que lo que les enseñé de niños estará siempre ahí, por la gracia de Dios. Ustedes cantaron la doxología en Judas. ¿Quién es el único que nos puede mantener de pie, caminando? Dios. Pero yo les digo una cosa, si no hay bases, no habrá nada. Uy, se está haciendo tarde, ¿no? Bueno, hay mucho que decir, pero tengo que correr. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por favor, no puedo evitar esta referencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. No. Estoy esperando que busquen. Es que tengo esto programado a muy poco tiempo y se me va, se me vuela. Ya, por favor, hermano, léalo en voz alta, hágame el favor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la locura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, y podríamos quedarnos toda la noche hablando de esa porción, sí, pero vamos a mirar los aspectos que más nos convienen a nuestro tema. ¿Está bien? Muy bien. Eso de holocaustos, sacrificios y expiaciones, eso encarna la religión. Sí. No se van a sentir regañados, solo los estoy invitando a reflexionar, no más. Ustedes piensan que lo que Dios quiere es que ustedes vengan a culto. Ustedes piensan que lo que Dios quiere es que ustedes oren. Ustedes piensan que lo que Dios quiere es que ustedes abran la Biblia y lean 3 capítulos diarios. Lo que Dios quiere es que usted le obedezca. Entonces tendrá sentido los 3 capítulos diarios, la oración, el culto, la lectura, todas esas cosas. Sin obediencia no hay adoración verdadera. Vamos a San Juan 14, por favor, San Juan 14, rapidito. Por eso es que ustedes no pueden ser religiosos, o con la religiosidad, con el misticismo. Eso no es cristianismo. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es un estilo de vida. ¿Cuál estilo? Hijos sumisos al Padre. San Juan 14, versículo 15. Un voluntario que lo quiere leer, pero fuerte, como narrando un partido de fútbol. 14:15, ¿quién lo va a leer? No todos a la vez porque no les entiendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga, si me amáis, ¿qué cosa? A veces le decimos a Dios, te amo, te amo.
Y cantamos, ¿no? Te amo, Señor, te amo. Pero en realidad eso es coherente con mi vida y obedezco. Porque lo único que va a aceptar el Señor no son mis palabras, sino mi corazón. Y si en ese corazón no hay obediencia, puede pelarse las rodillas, mijo, pero ahí no hay amor. Por eso es que el valor número uno de la honra a los padres es la que, la obediencia. Y yo le voy a decir una cosa aquí a los jovencitos que me están escuchando. Si ustedes no aprenden a obedecer a sus padres para honrarlos, nunca aprenderán a obedecer a Dios para honrarlo. ¿Por qué? Porque si no aman a los hombres que ustedes ven, ¿cómo pueden amar al Dios que no ven? Ahí mismo en San Juan 14, el versículo 21. Otro voluntario. 14, 21. Ahí donde estábamos. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Entienden la reciprocidad, el círculo? Sí. Los que tienen mis mandamientos y los hacen, es decir, los obedecen, son los que me aman. Y a los que me aman, serán amados ¿por quién? ¿Por quién? Por mi Padre. En otras palabras, por la Trinidad. Porque la Biblia dice, yo y el Padre, uno somos. Lo que quiero es que piensen con seriedad la importancia que tiene la obediencia. Usted, mi hijita, se puede poner un vestido desde aquí hasta los tobillos y puede no mirar a nadie. Se pone aquí eso que le ponen a los caballos para que mire solo para allá, para el frente. Y usted puede quitarse todo el maquillaje y quedarse toda carilavada, y si quiere no se bañe, toda greñuda. Pero si no obedece, eso no es nada. No es nada. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Si ustedes quieren ganar sus hijos y ser padres felices, deben enseñar a sus hijos a obedecer aún en las cosas mínimas. Haga que su hijo le tenga miedo. Es decir, la palabra de papá, la palabra de mamá es la palabra de papá y mamá. Y si lo dijeron, hay que hacerlo. Ese es el talante del entrenamiento que le tenemos que dar a los hijos. No otro. La libre personalidad, ese es el mensaje del diablo, usted verá si lo quiere escuchar. Pero lo que la Biblia le dice es que si ama a su hijo, lo discipline. Porque el que ama a su hijo, lo disciplina. Miren, la vida está llena de no. ¿Cuántos de ustedes han experimentado buscar empleo? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Y uno va con su hoja de vida y escoge la mejor foto y le pone todo lo que uno sabe, la experiencia y toda cosa, cartones, recomendaciones y todo, y le devuelven la hoja y dice, no es el perfil que estamos buscando. ¿Cómo sale usted? ¿Coge la puerta a las patadas? ¿Se sienta a hacer un berrinche? ¿Insulta al jefe de personal o al entrevistador? ¿No es cierto que no? Tiene que tragarse todo eso e irse con su frustración para su casa. Eso es lo que tienen que aprender sus hijos. Que en la vida no todo sale como nosotros queremos. Hay muchas renuncias, hay muchas frustraciones, y hay que aprender a manejar esa ansiedad de las renuncias y las frustraciones en el amor de ¿quién? De Dios. Porque viene Romanos 8:28 y nos dice, todas las cosas nos sirven para bien. Muy bien, amar es obedecer. Ahora ustedes como padres, cuando salgan de aquí, van a obedecer al Señor lo que les está diciendo. Ahí en el mismo San Juan 14 está el versículo 23. Terminemos con el 23. A ver, Rodrigo, ¿todavía lo tienes? El 23. A ver. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga,
Escuchen pues la palabra de Dios, no lo que yo estoy diciendo. Y los que están anotando, si quieren anotar otras citas sobre ese mismo tópico, pueden anotar 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Muy bien. Vamos a tratar de terminar con esta última faceta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud o algo que quisieran? ¿No? Bien. ¿Todo quedó bien clarito, bien dicho y bien hecho? Bueno, o no sirvió de nada. Contésteme. Ok. Bueno. Muy bien. Vamos a una porción de la Escritura que ustedes conocen, 2 de Timoteo 3:16. Este tema da para mucho. Estamos apenas dando unas pinceladas corriendo, porque pues no hay el tiempo. Los que quieran pueden anotar mi dirección electrónica y pedirme el curso completo, y podemos charlar por internet si lo desean. El correo electrónico de mi esposa es Beli con B larga y Y, beliortiz@gmail.com, y el pastor Javier les puede decir nuestras direcciones electrónicas. Bien, 2 de Timoteo 3:16 y 17. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda a concluir aquí nuestro tema. ¿Sí? ¿Qué dice esa porción de la Escritura? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda es toda. No hay ni una palabrita que no sea inspirada. Toda. Muy bien. ¿Y es útil para qué? Lo primero, ¿para qué? Pare. Lo primero, ¿es útil para qué? Para enseñar. Hermanito, si usted tiene la Biblia, si usted lee la Biblia, si usted está interesado en la Biblia, ¿sabe para qué usted estudia la Biblia? Para enseñarla. De gratis recibiste, de gratis da. La misión de nosotros aquí en esta tierra no es otra que proclamar ¿qué? El Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio? En la Escritura. Entonces, útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Alguien me quiere explicar qué significa redarguir? Redarguir es esto. Se quedan mirándome así como, no me vaya a preguntar a mí. Pues, supongamos que mi esposa dice, voy a usar un ejemplo muy básico, muy sencillo. Mi esposa dice: Leonel, el agua está caliente. Y yo le digo: no, Bélica, no está caliente. Yo estoy redarguyendo, es decir, estoy contradiciendo su argumento. ¿Por qué está caliente, Bélica? Pues porque la tengo en la estufa. Y yo: no la tienes en la estufa. ¿Entienden lo que es redarguir? ¿No? Llevar la contraria, exactamente. Pero en este caso con la Escritura no es solo para llevar la contraria, sino que se para aquí en el púlpito alguien y dice: no hay Trinidad, solamente hay Jesús. Entonces el pastor Javier se para y dice: un momento, hermano, en este púlpito no puede decir eso, porque la Biblia nos ha revelado que es un solo Dios, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué pena, aquí creemos eso. Si quiere, bájese ya del púlpito. Eso es redarguir. No es corregir, redarguir. No me dañe el plato porque ahorita viene la otra presa. Redarguir es contradecir los argumentos. Si alguien está equivocado, yo le digo: no, el argumento correcto es esto. Eso es redarguir. ¿Está bien? Entonces, la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar primero y luego para redarguir. Es decir, para discutir, para confrontar los argumentos de la gente. ¿Para qué más? Tercero, para corregir. Ahora sí, corregir. ¿Qué es corregir? Algo está malo, lo arreglamos. Aquí ya no estamos en el plan de la discusión, aquí estamos en el plan de la acción. ¿Cuándo pasa eso? Cuando mi hermano se robó por allá en un peculado por apropiación, no sé cuántos millones, y usted le pone el ojo y le dice: hermano, mire lo que dice la Biblia, no hurtarás. Y aquí en este otro versículo dice: contentaos con lo que ganáis, con vuestro salario. ¿Qué estamos haciendo? Corrigiendo lo que hay malo.
¿Para qué más sirve la Biblia? Para instruir. Instruir diferente de enseñanza, porque la instrucción implica capacitación. No nos podemos quedar al nivel de la enseñanza, no nos podemos quedar al nivel de la instrucción. Tenemos que ver el fruto de todo ese proceso. ¿Cuál es? Versículo 17, a fin de que el Hijo mío, que es un hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la meta de un padre cristiano. Esa es la meta de un pastor. Esa es la meta de un discipulador. Esa es la voluntad de Dios. Entonces noten una cosa en ese versículo. Entonces dice, la Biblia es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Eso es positivo, ¿no es cierto? Enseñar es positivo. Redarguir no es tan positivo, porque le estoy diciendo, usted no está diciendo la verdad. Y el otro es corregir, tampoco es tan positivo, porque la corrección duele. Y el tercero es ¿qué? Instruir, positivo. Miren el esquema de Dios en la forma de instruir, de capacitar. Positivo, negativo, negativo, positivo. El emparejado de la pedagogía de Dios. No todo en la vida puede ser positivo. ¿Sabe qué le está diciendo a usted el neopaganismo? El posmodernismo. ¿Qué le está diciendo? Sea positivo. Sea positivo. Transmítale ¿qué? ¿Qué es lo que transmiten? Transmítale energía. Deje el negativismo. No diga cosas negativas, porque eso lo envuelve a usted y lo llena de cosas negativas. No, señor. Al contrario, Dios que está diciendo, mire hombre, primero enseñe, después redarguya, corrija. Y cuando eso haya dado efecto, instruya. ¿Y qué va a resultar con eso? El hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si usted es solo positivo, enseñe, 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 enseñe. Y el hijo toma trago, marihuana, fuma marihuana, bazuco, es ladrón, atracador, le pegaron un SIDA y usted sigue, enseñe, y enseñe, y enseñe, y enseñe, y enseñe. No, aplique lo negativo también, redarguya, corrija. Hay un ejemplo tremendo en la Escritura de lo que nos pasa a muchos padres de familia. Había un sacerdote que se llamaba Elí, tenía 2 hijos, y estos sinvergüenzas prostituyeron el sacerdocio. Se acostaban con las mujeres que llegaban al templo a orar por la noche. Se robaban las ofrendas de Jehová, hacían hasta para vender, eran unos irreverentes y unos blasfemos. Y Elías el viejo se hacía el de Laureano. Y algunos dicen, es que son mis hijos. Uno es padre hasta el día que se muera, como yo. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? El Señor los mató. Y a Elí le dijo, y a ti también. Y no solo te voy a matar a ti y a tus hijos, voy a raer de toda la historia de la salvación tu familia. Porque Dios es un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Ojo con esa advertencia. Ojo con eso. Estórbenle a sus hijos. Apliquen los aspectos negativos de la enseñanza y la instrucción, la disciplina, si es que los aman. Si no los aman, síganse haciendo los de la oreja mocha ahí. Son jóvenes, ¿qué va a hacer? Algún día van a sentar cabeza. La insensatez está ligada al corazón del joven. El niño necesita dirección, necesita camino, necesita enseñanza. A los jóvenes que están aquí, que van a tener niños o ya tienen bebés, al primer berrinche, cuando el niño, porque eso va a llegar, porque los niños son inocentes o son pecadores. Pecadores, ok, inocentes, pecadores. Por bonitos que sean. Tomás está precioso, pero es pecador. Nació con pecado.
Por lo tanto, su tendencia va a ser ¿a qué? A pecar. Y ahí es donde va a estar Javier y Gloria atentos a mostrar el camino. Tomasito, por ahí no es por aquí. Y si llega el momento, Javier le va a tocar sentarse con él, lo sienta duro y le dice: Tomás, por ahí pasé yo, y me pasó esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Quieres repetir lo mismo? Eso es disciplinar. Ustedes aman aquí a un pastor muy, muy querido, que ha sido mi compañero, mi discipulador por muchos años. Él fue el que me examinó a mí para ordenarme como pastor, el pastor David Green. Yo he visto al pastor David Green disciplinando a sus hijos. Unos toletes ya sí. Ya claro que ahora ya están casados, ya se fueron, pero todavía están solteros. Vi a Natán aferrado al cuello del papá en un abrazo, y los dos lloraban como dos niños chiquitos, y ahí se hablaban al oído. No pronunciaron un grito, ni una palabra, pero se estaban hablando con palabra, amonestándose en el nombre del Señor. Eso es hermoso. Cuando un padre puede abrazar a su hijo, hablarle con la palabra, y sabe que por el Espíritu que mora en el hijo va a responder. Qué triste cuando las madres hablan a sus hijas y a sus hijos y saben que van camino del infierno y que no los están escuchando porque no hay nadie en el corazón. ¿Dónde quieren ver sus hijos? ¿En la fila de la derecha o de la izquierda? Piénsenlo. Al primer berrinche, cuando se le tire al suelo, cuando se le revuelque, cuando le haga la pataleta, es hora de darle el primer juetazo. Y yo les digo por experiencia personal, nunca más le harán un berrinche. Pero si en cambio usted va y le compra el helado, se fregó, porque la van a manipular toda su vida. ¿No están de acuerdo conmigo? Espero que el Señor les haya hablado. Espero que el Señor les haya dicho algo. Espero que estas palabras humildes, sencillas, sin ninguna pretensión, aporten para sus vidas. Y si ustedes están en serio con sus hijos, yo los animo a que piensen en la forma de cómo abrir el método para que sus hijos estudien en un ambiente cristiano. Háganlo. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Y mi esposa y yo, educadores de vieja data, estamos aquí listos al pie del cañón para ayudarles en lo que ustedes nos digan. Somos sus siervos. Pero la familia, los hijos, es importante que tengan atención adecuada. ¿Alguna pregunta? ¿Quedaron aplastados? ¿Mucho garrote? ¿Ah? ¿O están contentos, gozosos? ¿Ah? No sé, hermano. Pastor, me gustaría que hiciera más énfasis sobre el papel del hombre como figura paterna del hogar. Muy bien. Bueno, no hay mucho tiempo, ¿no? Yo les dije, hay muchas cosas que se van aquí a... El problema que el hermano toca es para otra conferencia, porque el feminismo, una de las grandes manifestaciones satánicas de los últimos tiempos, nos ha afectado mucho. Con las dos grandes guerras, la primera y la segunda, muchos hombres, varones, en edad viril, se fueron a la guerra y no volvieron. En la Primera Guerra Mundial, millones de hombres no volvieron a sus casas. En la Segunda Guerra Mundial, si me recuerdo la estadística, más de 50 millones de soldados murieron en combates. De manera que muchas mujeres quedaron viudas, con hijos. ¿Y qué les tocó hacer? Buscar empleo, empezar a luchar. Y el feminismo del diablo aprovechó todo eso
y comenzó a sembrar las ideas de la mujer también tiene derecho. Nosotras las mujeres somos más inteligentes que los hombres, más honestas, más capaces, y hoy la historia está diciendo lo contrario. Cuando son pícaras y roban que da miedo. Son tan pervertidas y tan corrompidas como los políticos varones. No pongo en duda que la mujer tiene dotes preciosas, pero ¿cuál es el esquema de Dios? ¿Cuál es el rol de Dios? El rol de Dios es que apoyes a tu esposo en la crianza de los hijos, que cultives el hogar, que cultives el amor, que cultives la relación de pareja, la relación de familia. Una madre que no está 24 horas en la casa es una madre que no tiene la posibilidad de hacer la relación de familia firme. ¿Cuál es el rol del hombre? Váyase desde las 6 de la mañana, después de orar con su esposa y haber hecho el devocional y dirigirla y todas esas cosas, rómpase las tripas y gane la plata que necesita para proveer para esa familia. Hay un versículo muy duro en la escritura. No sé si Javier me ayuda a buscarlo en la concordancia rápidamente. Javier, si tienes por ahí una concordancia. Pero dice así el versículo, dice, el que no provee especialmente para los de su casa, es peor que un infiel. Ha perdido la fe, ha negado la fe. Ese es el rol del hombre. No machista, no. Pues que yo que aconsejo a tantas parejas, es un plato, porque ya empezamos a escucharlo, ¿no? Entonces, pero es que la idea se gasta mi plata. Y digo yo, perdón, ¿qué? No, a veces él se gasta mi plata. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, mi plata, mi sueldo, lo que yo me gano, él se lo gasta. Y yo le digo, ¿y desde cuándo usted tiene plata guardada allá en la casa? ¿O desde cuándo es su plata? No, es que yo pago la sirvienta, yo pago los servicios, y él paga el colegio, y él paga esto. Cuando el Señor dijo, ustedes son una sola carne, ¿dejó por fuera las carteras? ¿De dónde sacaron ese esquema? Una vez que se casan son una sola cosa, y es una sola olla, y ahí va todo para las necesidades del hogar y de la familia. Eso de que yo administro lo mío y que mi cheque me lo respeta, cuidado, eso no, yo no sé de dónde sacaron eso, pero eso no es. ¿Por qué? El rol del hombre es ser el sacerdote, el proveedor, el que forma, el que conduce, el que anima, el que cuida. Todos los hombres que están aquí, su papel es pastores. Ustedes son pastores en su casa. Dios no le va a preguntar a su mujer por la familia, Dios le va a preguntar a usted por su familia y por su mujer. Hay niños que se la montan a la mamá. Pobre mamá en la casa con ellos no los puede aguantar, porque esos muchachos son insoportables, desobedientes, groseros, y llega el papá y entonces va la pobre mamá y dice, mi hijo, ¿cómo le parece que ese muchacho regó la leche? El otro se tiró la estufa, el otro dañó el calentador, el otro botó el computador, y el papá dice, ay, es que muchachos, ¿no? Y la pobre mamá, ¿cómo quedó? Como un zapato viejo, desautorizada, sin respaldo. No, hombre, usted llegó a su casa, llegó a dirigir, a poner todo en orden, a corregir, a redarguir. Venga, mi hijo, ríndame. ¿Cómo se comportaron hoy? ¿Cómo trataron a su mamá? ¿Qué pasó? Mija, ¿cómo fue hoy? De la mamá tiene sus quejas. Hombre, póngase al lado de su esposa y hágala valer. Porque usted se casó fue con ella, no con sus hijos. ¿Quién lo va a acompañar hasta el día de la muerte? Yo les digo una cosa por experiencia, los hijos crecen y se van. La que queda ahí es la compañera o el compañero, y van con nosotros hasta el día de la muerte. Y además, en el orden de prioridades de un matrimonio cristiano, ¿qué es? Dios, la esposa o el esposo, los hijos, ministerio, y de ahí para abajo todo lo que quiera. Pero yo sé que hay madres que ponen primero los hijos, y también hay padres que ponen primero los hijos. Es el hombre el que tiene que cumplir el rol de cabeza, de sacerdote, de proveedor y todas las cosas. ¿Encontró el versículo, hermano? Primera de Timoteo 5:8.
Primera de Timoteo 5:8, para que lo marquen ahí en su Biblia, los hombres. Y las mujeres no para ir a echar cantaletas ni sermones, sino para que lo sepan. ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros? Hermano, más o menos le contesté lo que quería. Bueno, muy bien, muy bien. Y las madres cabeza de familia, pidan toda la gracia del Señor para que puedan cumplir ese rol. Y si tienen posibilidad de volver a casarse y están jóvenes y tienen hijos jóvenes, yo les aconsejo que busquen un buen marido. ¿Y cómo, pastor? Yo no sé, por internet, y dígale a Javier que las matricula en una cosa de esas de Cupido cristiano o cualquier cosa, pero busquen un cristiano, por Dios, y acompáñense, porque es que el esquema de Dios no es que hayan madres cabeza de familia, a no ser que sean viudas, y si son viudas, la iglesia tiene que protegerlas. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Bueno, yo con esto termino. Vamos, pastor Javier, si quiere concluir con oración. Muchas gracias por su atención y que mi Dios los bendiga.